revelación tú recibas de parte de Dios, más ataque va a tener con la tiniebla. Hay pruebas, hay luchas, hay batallas que no conviene que Dios la quite. Cuando tú te encuentras con esa debilidad, entonces tú clames a Él. Cuando nos encontremos con ese rol, con ese espíritu, con esa debilidad, digamos gracias, Señor. Por eso Él dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es. Segunda de Corintios capítulo 12, del 1 en adelante. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me fuera a exaltarse desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice, un mensajero de Satanás. No está bien se está hablando en esta hora sobre el tema cuando Dios usa tu debilidad o tu fragilidad para mostrar su gloria. Y su tema es un aguijón en mi carne. Aleluya. Gloria al Señor. Y vemos que el apóstol Pablo, un hombre que a pesar de que fue perseguidor de la iglesia, también tuvo un encuentro personal con Jesús. Un hombre que precisamente conoció al Señor espiritualmente, un hombre perseguido, un hombre que sufrió penalidades, un hombre que sufrió por el ministerio, un hombre que fue herido y también un hombre que conoció lo espiritual. Gloria al Señor. Hay batallas que Dios permite y si Dios quiere te la quita y si no también Él te la deja. Pero hay otras que Dios decide dejar porque son parte de tu formación espiritual. Hay guerras internas que por más que usted ore, por más que usted ayune, por más que le pidamos al Señor que la quite, Dios te la va a dejar ahí para que Él en su debido tiempo sea que la quite. Amén. Porque el apóstol Pablo, a pesar que no caminó con Jesucristo en la tierra, pero tuvo un encuentro sobrenatural con Él. Y a pesar de que también este hombre fue que llevó el evangelio a diferentes partes de los continentes donde Dios le dijo que iba a predicar el evangelio. Pero este hombre vivió procesos, este hombre vivió dificultad, pero no hay procesos inmediatamente. Hay dificultades que nosotros tenemos que aprender a vivir con ella. Hay debilidades que nosotros tenemos que aprender a formarnos y a vivir con esa lucha interna. Y no es porque Dios no abandonó, es porque Dios no está moldeando. Pablo fue un hombre lleno de poder, de revelación, de autoridad y de unción, pero también fue un hombre con debilidad, permitida por Dios. Aleluya. Aquí nadie es fuerte. El que dice que es fuerte, bueno, Sansón era fuerte y fue precisamente que entró en debilidades y Dios estuvo con él y Dios, pero ya eso es más adelante. Entonces, ¿qué era el aguijón que él tenía en la carne? Hay interpretaciones exégetas, hay también teólogos que tienen interpretaciones, pero entiendo que una de estas es, unos dicen que puede ser problemas oculares de la vista, al tener un encuentro personal con Dios, porque la luz iluminó su rostro, pudo tener una enfermedad física de la vista. También dicen que es dolencia crónica,
Dicen que algunas limitaciones físicas que le hacían depender de otros. Pero también Pablo dice que era un mensajero de Satanás. ¿Un mensajero de quién? Que era que lo abofeteaba. O sea, Pablo está hablando de una lucha espiritual, de un demonio que había sido asignado para que lo abofetee. Dios mío, el hombre con revelación, el hombre con sueño, el hombre más usado tenía un demonio, y por más que este hombre oraba, el demonio más le daba. Aleluya. Pero yo no sé si usted puede entender un poco de esto, pero yo entiendo que la lucha que tenía Pablo no era ni la que tenía Mateo, ni la que tenía ninguno de los apóstoles. Era una lucha espiritual, un mensajero, un enviado de Satanás que Dios le permitió que lo tuviera a su alrededor. Pero Pablo dice precisamente que era el mensajero de Satanás. Podía ser una oposición demoníaca, persecuciones o ataques contra su ministerio. Amén. Entonces, vemos también que puede ser oposiciones humanas, gente que lo perseguía por el mensaje, por su predicación, falsa doctrina, difamaciones, resistencia a su mensaje. O sea, la Biblia no especifica qué tipo de aguijón era que tenía el apóstol Pablo, pero también dice, y para que la grandeza de sus revelaciones no fuese exaltarse. O sea, Pablo estaba recibiendo lo que los otros apóstoles no estaban recibiendo. O sea, que vamos a tener ataques conforme a la dimensión de donde Dios te lleve. Tu guerra no depende de tu circunstancia, sino de la revelación que tú estás recibiendo. Mientras más revelación tú recibas de parte de Dios, más ataque va a tener con la tuya. Entonces Pablo conoce que su fuerza no provenía de él mismo, ni de su disciplina, ni de su intelecto, ni de su experiencia, sino de la gracia de Dios. Pablo entendía que por más disciplina y sabiduría y experiencia que él tenía en su ministerio, no dependía de su fuerza, sino que dependía de Dios. Y Pablo está hablando de él mismo. No fue casualidad, no fue por accidente, fue que Dios permitió que fuese asignado el demonio que lo abofeteaba y que le hacía la guerra, para que no se enaltezara desmedidamente. Pablo tenía tanta revelación y tanta experiencia espiritual que en un momento podía caer en un orgullo. Y Dios le dijo, no, espérate, es demasiado, Pablo. Es demasiado que tú estás recibiendo. Es que tengo que dar orden al infierno para que te mantenga bajito. Es para que tengo que hablar con Satanás, para que te asignen un espíritu, para que no te enorgullezca. Porque si te enorgullece o si te sube, te va a perder. A veces hay debilidades que nosotros tenemos y creemos que son del diablo. Y no son del diablo, es que Dios la pone ahí. Porque Dios sabe lo que hace con cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Que Pablo dice, oré 3 veces al Señor, quítalo de mí. 3 veces. Y Pablo simplemente oraba una sola vez y inmediatamente Dios le respondía. Pero 3 veces, una vez, 2 veces y 3 veces. Y el Señor a la tercera vez le dijo, no puedo quitarlo. Porque no le convenía que Dios lo quitara. O sea, hay pruebas, hay luchas, hay batallas que no conviene que Dios la quite. Hay luchas internas que ni a ti ni a Dios le conviene quitártela. Dios la puede quitar de un momento a otro, pero Dios la deja ahí para que cuando tú te encuentres con esa debilidad, entonces tú clames a Él. Cuando nos encontremos con ese rol, con ese espíritu, con esa debilidad, digamos gracias, Señor. Por eso digo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en eso. Significa, no te lo voy a quitar, no te voy a quitar la espina, no te voy a dar el poder para caminar, te voy a dar poder para caminar con ella, no te voy a quitar la carga.
te voy a dar unos hombros más fuertes para que camines con ella. No cancelo el proceso, me meto contigo dentro del proceso. Porque cuando nos acomodamos y estamos bien y todo está bien, entonces nos desconectamos de Dios y empezamos nuestra rutina a la carne. Cuando un hombre de Dios se acomoda, mira, ahí mismo se murió. Por eso es que hay gente que Dios lo mantiene siempre en el proceso. Aleluya. Pero no es que tú no estás solo en el proceso, Dios está contigo en el proceso. Es porque Dios quiere un encuentro más contigo. Aleluya. La palabra perfección significa completar, desarrollar, manifestar plenamente. Es decir, Dios no se manifiesta mejor en tu fuerza, sino en nuestras limitaciones. En nuestras limitaciones. Cuando no hay nada, cuando hay dificultad, ahí es donde Dios responde. Y si le pregunta al pueblo de Israel, cuando estaban frente al mar rojo, fue que Dios le dijo, levanta tu vara, Moisés. Y el mar se dividió. Pero fue en el momento, Moisés no salió preparado con lo que Dios le iba a decir. No, Dios se lo dijo en el momento de su dificultad. De cuando ellos iban a ser ya atrapados por el faraón. Entonces, Dios usa lo que tú controlas, sino lo que tú no puedes manejar. Aleluya. Es lo que tú no puedes manejar que Dios usa. Dios no necesita tus áreas fuertes. Él usa tu área rota como plataforma para Él exhibir su gloria. Dios no está buscando gente perfecta. Dios busca gente imperfecta para Él perfeccionarlo. Vemos que Sansón perdió la visión, pero su oración final produjo su mayor victoria. Pedro, de negar a Cristo, pasó a ser la columna del evangelio. David, del pecado más oscuro, Dios lo restauró y lo hizo más sensible y lo hizo humilde. José, de esclavo y preso, Dios lo levantó para gobernar en Egipto. O sea, todos tienen algo en común. Sus caídas no fue el final, sino fue su formativa, lo que lo formó a ellos y lo llevó al nivel donde ellos tenían que estar. A veces hay procesos que son necesarios en nuestra vida para formarnos, para llevarnos, para prepararnos y para darnos a entender que sin Él no somos nada. Tu aguijón no es el castigo, es una protección. Tu debilidad no es tu derrota, es la plataforma del poder de Dios. Tu dolor no es señal de abandono, es señal de propósito. Lo que hoy no entiende es lo que mañana te sostendrá. Dios no siempre nos libra del fuego, pero siempre Él mete su mano contigo en el fuego. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que Él hace con cada uno de nosotros. Mientras nosotros juzgamos al otro, Dios lo está restaurando. Mientras lo vemos caído, Dios lo está levantando. Mientras lo vemos derrotado, Dios le está dando fuerza y le está dando la victoria. Porque tú y yo no vemos como Él ve, sino que a veces vemos de nuestras limitaciones, pero no vemos de la expectativa de donde Dios quiere llevarte. ¿Y por qué el apóstol Pablo recibió tantas revelaciones? Él dice que él fue un aborto. Amén. Y a pesar de eso, él reconoció cuál era su llamamiento, cuál era su propósito. Él reconoció cuál era su llamado. Que a pesar de las revelaciones y a pesar de las visiones que él tenía, él se quita y dice que él conoció a un hombre, pero él no sabe si fue en la carne, si fue en el espíritu, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Pero escuchó palabras inefables que no le era permitido escuchar. Pablo entró y tocó puertas donde nadie pudo entrar. Aleluya. Yo no sé si usted está en la carne, ¿dónde usted está? Pero Pablo entró en profundidades que, sin embargo, Pablo quería verse como Cristo.
En un momento él dijo que quiero parecerme a él en su padecimiento, vivir, andar como él anduvo, sufrir como él sufrió y ser crucificado como él. Pero también habló de algo más poderoso y dijo, y de ser también resucitado. Pablo se volvió loco y dijo, pero es que nada más, no hay muerte, hay una resurrección. ¿Y por qué usted cree que de todos los apóstoles Pablo fue decapitado? Porque Pablo podía tomar su espíritu, tomar su cuerpo y volver a resucitar. Dios mío, yo no sé si usted entendió eso, pero Pablo entendió ese código y por eso fue decapitado. Lea la Biblia, medite. El único apóstol decapitado fue el apóstol Pablo, porque recibió códigos que no le eran permitidos. Él podía morir apedreado igual que Esteban, podía morir en un fuego, en cualquier otra cosa, pero decapitado. Que le mochen la cabeza, porque ya cuando le mochen la cabeza ya está fuera. Señor, si a Pablo lo hubieran crucificado, Pablo podía resucitar, porque Pablo reconoció el poder de la resurrección y habló temas que cuando nosotros entramos a él, vemos que este hombre era necesario que él tuviera su aguijón, porque era demasiada gloria que este hombre estaba recibiendo. Y lo que él hablaba, nadie la podía entender, porque solamente era para personas que estuvieran en el nivel espiritual. A veces hay palabras que Dios te da a ti, que cuando tú se las das a otro, dicen, ¿y qué es lo que este hombre está diciendo? Hay códigos que Dios te revela en tu espíritu, que cuando tú se la comentas a un carnal, dice, no, eso Dios no va a hacer eso. Pero cuando tú se la comentas a un espiritual, dice, eso es de Dios, Dios lo va a hacer. Aleluya. Porque entiende que en Dios no hay limitaciones. Es necesario el aguijón en la carne, es necesario la debilidad, porque a través de ella es donde Dios te va a perfeccionar. A través de ella es donde Dios te va a llevar, es donde Dios te va a exhibir, es donde Dios te va a levantar. Gloria al Señor. Así que no le pida tanto a Dios que la quite de ti, sino hay que seguir orando, hay que seguir caminando. Hay gente que en estos tiempos se olvidaron de la cruz, y Pablo nunca se olvidó de la muerte de la cruz. El problema y el error más grande de la iglesia es cuando se quita de Jesucristo y se pone en ello. Cuando sacamos a Jesucristo hay problemas. Cuando sacamos a Jesucristo entramos en el error. Pablo vivía todo el tiempo con la crucifixión y con la muerte en cruz. Porque cuando usted se acuerda de la muerte en cruz, usted dice, no, pero es que esto es demasiado grande. Cuando usted se acuerda de la muerte en cruz, usted dice que lo que yo estoy viviendo hoy no se compara. Cuando nos acordamos de la muerte de la cruz, reconocemos el sufrimiento, el padecimiento, y que lo que usted y yo estamos pasando es necesario que lo pasemos, aleluya. Pero no podemos desconectarnos de la muerte de la cruz, porque ahí fue que vino la redención, y ahí fue que tú y yo vinimos y somos redimidos. No podemos desconectarnos de ahí. Por eso Pablo dijo, es que por eso para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿Cómo que dijo? Para mí aleluya, gloria al Señor. A Pablo no se le importaba morirse. Ya él estaba preparado. Ya su mente no estaba acondicionado a nada en esta tierra. Él muchas veces cuando iba a un lugar que le decían, Pablo, no entre a aquella tierra porque ahí apedrean a la gente, Pablo dice, para allí es que yo voy. Porque él conocía que era necesario el sufrimiento, era necesario el proceso, porque Pablo entendía el método de la redención. Cuando conocemos la redención, cuando conocemos la muerte en la cruz, a los padecimientos que vivimos hoy en día, lo vemos como nada, como pan comido. Y nada más decimos gracias al Señor.
Y decimos gracias al Señor por el proceso. Gracias a Dios por la prueba. Gracias a Dios por la lucha. Gracias a Dios por la batalla. Gracias a Dios por la escasez. Gracias a Dios por la abundancia. Gracias a Dios por las persecuciones. Gracias a Dios por el levantamiento. Gracias a Dios por las persecuciones. Y empezamos a ver la cosa de otra forma. No la miramos como el mundo la ve, sino que damos gracia en todo. Aunque el aguijón te duela, la gloria de Dios te va a levantar. Aunque